Paso a paso para vender tu empresa exitosamente. Hoy en el podcast Hacer Empresa con S, Alex Barbosa y Jorge Sánchez te darán esta y más respuestas. Bienvenidos al podcast Hacer Empresa con S. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Tony Silva. Él ya ha sido empresario en Costa Rica desde hace más de 30 años. Empezó como emprendedor y ahora es inversionista. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Y también tenemos a Alex Barbosa. ¿Y cómo estás, Alex? Todo en orden, Jorge. Gracias, Tony, por acompañarnos el día de hoy. Mucho gusto. Cuénteme, ¿cómo ustedes se conocieron inicialmente? Inicialmente yo fui a Alex para ayudarme a tener una valoración de mi empresa aquí. Y después de esto nos hicimos amigos y empecé a invertir con él como mi advisor de inversiones. Y ahora somos amigos y trabajamos juntos. Sí, con Tony llevamos, ¿qué, Tony? Como 6 años, 7 años de conocernos. Como 7 años, sí. Sí, ha sido un proceso bastante interesante. Sí, claro. Sí. Tony es uno de los empresarios que yo más admiro. Y realmente el tenerlo hoy acá, ser nuestro primer invitado en el podcast Hacer Empresa con S, es por eso que queremos darte ese espacio, Tony. Muchísimas gracias. Realmente honrados con tu presencia acá. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo empezaste? La primera duda que uno tiene es, bueno, ¿cómo llegaste a Costa Rica? ¿Por qué decidiste venir a Costa Rica? ¿Y cómo fue tu aventura empresarial acá? Ok, pues yo crecí en Minnesota, como yo dije, el norte, y después de la U yo quería expandir un poquito las cosas de mi vida. Entonces fui a California por unos 3 años y intenté a practicar mi español allí, pero la verdad es que fue muy difícil porque era un español como de gringos. Entonces al final yo quería aprender un poquito mejor, yo quería hablar bien, entonces vine aquí a Costa Rica. Y cuando llegué aquí empecé como profesor de inglés. ¿En serio? Sí, por un año y medio. Después conocí mi primer socio, él era de Estados Unidos también, y empezamos una agencia de viajes. Y lo cual que empezamos nosotros dos, y al final cuando vendí mis acciones, tuvimos más de 100 personas de empleados con nosotros. Wow. Sí. Tony, digamos, ahora que dices, viniste a Costa Rica para aprender inglés. No, yo vine aquí para practicar mi español. Para practicar el español, correcto. Sí. Dando clases de inglés. Con eso te, por así decirlo, vivías, llamémoslo así. Sí, yo vivía como profesor de inglés, porque en la U estudié inglés y español. Okay. Entonces la gente me dijeron por qué estaba estudiando estas dos cosas, porque con esto no puedes tener ningún trabajo. Pero al final me ayudó un montón, porque con la escritura de inglés y también con la conjugación de español, y todo. ¿Cuánto? 16 diferentes conjugaciones. Entonces, al final me ayudó un montón. Entonces, cuando llegué aquí, empecé como profesor de inglés, pero también tuve chance de tener algunas clases de español para aprender bien y hablar. La verdad es que yo quería ser bilingüe porque mi papá es de México y mi mamá es polaca. Ah, ok. Sí. Y, digamos, cuando vienes a Costa Rica, ¿qué fue lo más difícil de adaptarte de Estados Unidos a Costa Rica? ¿Qué es lo que más decís, mira, esto fue lo que más me costó? Pues, vamos a ver. Bueno, yo creo que el estilo de vida era muy diferente en Estados Unidos. Yo tuve mi propio carro y esto. Cuando recién llegué aquí, tuve que usar transporte de buses. Público. Sí. Ajá. Pero me ayudó un montón, porque la verdad es que como profesor de inglés tuve que ir al Forum o tuve que ir a Tabacalera en estos días. Y
2, 3, 4 buses diferentes, me mostró una manera de viajar y también Vivir la cultura. vivir la cultura, exacto. Vivir la cultura. Sí. ¿Y te viniste acá solamente, digamos, o te viniste con alguien más, o solo te viniste vos? Yo vine solo, sí. Wow, Sí. wow, es Y era una aventura también. Correcto, correcto. Ya cuando empezaste a montar el negocio, ¿qué era distinto montar un negocio en Costa Rica versus en Estados Unidos? ¿Eso fue hace cuánto? ¿20 años? Hace unos 25 años, 25 años. sí, empezamos la agencia. Entonces, ¿qué fue? Distinto. Distinto. ¿Qué es distinto montar una empresa acá en Costa Rica versus una en Estados Unidos? Bueno, ese fue hace 25 años y turismo estaba como naciendo aquí, digamos. Entonces, para mí y mi socio en entonces, hablemos de que este era el Wild West, que era un lugar donde la gente pudiera hacer que quería, pero también no había unos procesos bien definidos. Entonces, este fue, digamos, tuvimos que hacer todo. La verdad es que con 2 personas haciendo una empresa que tuvimos como la visión de ser más grande, yo tuve que agarrar como la mitad, recursos humanos, operaciones, finanzas, y mi socio más como mercadeo y ventas. Entonces yo no creo que es tanto de Costa Rica, pero de empezar su propia empresa tiene que usar diferentes yo digo hats en inglés, porque algún día tengo que hacer sombreros. diferentes sombreros, porque yo tuve que un día tener que ser el MAI de finanzas, otro día de operaciones, otros días de recursos humanos. Entonces, yo creo que más que todo, para un emprendedor, es muy importante saber que no va a ser en una posición, tiene que tener como 5, 6, hasta 10 posiciones. Y Tony, ¿de dónde nace la idea de que fuera turismo? Yo creo que vino de 2 partes. Una cosa era que cuando yo conocí a mi socio, él tenía una página web que era ellos lo llamaron las páginas amarillas para turismo. Okay. Pero tenía que cambiarlo por las páginas amarillas. Sí. Y entonces algunos de nuestros clientes eran de turismo. Okay. También por otra parte mi mamá es agente de viajes. Okay. Entonces yo siempre tuve esta idea en mi mente de ir y explorar y ver lugares distintos. Una cosa que era como bonito para empezar es cuando empezamos este negocio, hicimos algunos blogs y en este año, hace 25 años, la idea de un blog por internet era como muy extraño. Entonces, que yo hice es envié unos 100 correos a diferentes hoteles en Costa Rica para ver si ellos me daban hospedaje y intercambio por un artículo. Okay. Y de estos 100, 10 dijeron que sí, y ahí pude viajar por todo el país. Costa Rica sin pagar nada. Interesante. O sea, entonces, conociste Costa Rica a través de tu blog. Así era. Y ese blog, digamos, vos lo posicionabas en un sitio web, que es el que me estás diciendo, Ajá. y ahí te contactaban y te decían, mira, me interesa conocer Costa Rica, cómo es el proceso, y ahí nace la agencia de viajes. Exacto, sí. Okay. Muchos de nuestros clientes de hoteles, ellos ocupaban más más ayuda para traer la gente. Entonces, más que todo era al revés, que los hoteles nos contactaron, dijeron diciendo que cómo ustedes pueden ayudarnos a crecer nuestro clientela. Okay. Entonces, y después pusimos la página de agencia de viajes. Sí. Y empezamos así. Qué interesante. Sí, entonces ellos vieron en ustedes, él conoce qué necesidades puede tener Sí. el norteamericano que quiere venir a Costa Rica, entonces nos asociamos con la agencia de viajes. Así era.
Sí. Ok. Esta agencia empezó hace 20... ¿Cuántos años? Well, hace 25 años. Sí. 25 años. Esta agencia hoy por hoy, ¿cuántos empleados tiene? La verdad es que no sé, no sabes. después que salí. ¿Pero la última vez que saliste? 100 Como 100 personas. Sí, 100 y tenía un hotel también, la agencia. Sí, de gas. también un hotel en el Coco. En el Coco. Qué interesante, qué interesante. Sí. Ahora, me parece muy interesante lo que estás, digamos, la comparación de hace 20 años el turismo en Costa Rica, ¿verdad? Que era como Wild Wild West, ¿verdad? No se sabía exactamente cuáles eran las reglas del juego. Ahora, digamos, está como muy regulado, ¿verdad? Y todo. ¿Qué otro sector, de acuerdo a tu mente empresarial, crees vos que Costa Rica está tiene pañales? En pañales, ¿verdad? Que vos dirías, mira, eso es una gran oportunidad que podrían tener los costarricenses o empresarios que están en pañales como lo estuvo el turismo hace 20 años. Bueno, una cosa que mucha gente habla ahora es de Bitcoin y del mining de Bitcoin. Y tenemos, digamos, las eólicas ahí en Tilarán y este área. Ellos tienen un montón de energía donde ellos pueden prestar para estos tipos de negocios. Entonces, yo creo que hay un futuro en esta. Pero también tiene que tener cuidado porque estamos hablando de, ojalá no robar la energía que se necesita para la producción. Exacto. Ok, pero bueno, entonces ahí lo que estás viendo es que dado el espectro de producción energética en Costa Rica, donde es energía limpia, no tengo el dato exacto ahorita, pero sí sé que, digamos, a través del ICE se ha hecho una inversión fuerte en energía eólica, hidroeléctrica, y creo que asume gran parte de la producción de energía en Costa Rica. ¿Ves que se puede utilizar eso para el mining en cripto? Exacto. Qué interesante, qué interesante. Y la verdad es que sí, hay mucho futuro en esto. Ok. ¿Qué otro mercado ves, Tony? Si dijeras, bueno, ok, si viniese un inversionista y me dice, quiero venir a Costa Rica, quiero valorar invertir en Costa Rica, ¿qué le recomendarías? Bueno, vamos a regresar un momento a turismo, porque ¿por qué turismo es un éxito tan bueno aquí? Es por la gente. La gente de Costa Rica saben cómo hablar con la gente y tratar a la gente bien. Entonces yo creo que cualquier negocio de servicio puede crecer aquí en Costa Rica. Sí, porque básicamente Costa Rica, digamos, no es que tiene atracciones turísticas tan diferentes del resto de Centroamérica, sino que muchas veces, debido a la gran inversión en educación que se ha realizado en el ser humano como tico, ha permitido que pueda entender las necesidades de las personas y ser una persona que sirve muy bien al sector turismo y en general a cualquier servicio en el que se ponga a un tico adelante, ¿verdad? Exacto. Sí. O sea, la idiosincrasia se ha convertido, digamos, en un fuerte. El ser del costarricense se ha convertido en un fuerte de que el famoso pura vida, ¿verdad? Es como, para mí, digamos, al costarricense no le es difícil ayudar a otros, ¿verdad? En el sentido de, y su trato es noble, ¿verdad? Al fin del día, ¿verdad? Que eso hay que mantenerlo, ¿verdad? Pensaría que uno que debería mantenerse y potenciarse y ¿verdad? Llevarlo o sea, mejorarlo, ¿verdad? Pero definitivamente sí, claro, lo que indica Tony es algo que uno ve, ¿verdad? Sí, de hecho, una pregunta que a mí me gusta hacerle a los extranjeros y a los ticos, ¿verdad? Cuando comienzan es mi pregunta favorita actualmente es, ¿usted cuál cree usted que es el producto o el servicio que más dinero le deja a Costa Rica? Entonces la gente comienza a darle el banano, el café, Sí, el turismo. Y eso ya dejó de hacer demasiado
hace demasiado tiempo. Sí. Ahora lo que está dejando mayor cantidad de dinero en Costa Rica es el sector de servicios, turismo y también. el de la manufactura de productos, dispositivos médicos. O sea, y es un 50% se lleva 25 servicios y 25 servicios médicos. Y uno dice producto de manufactura de alta precisión, que incluso llaman. Y uno, como tico, uno no llega a dimensionar eso. Y uno dice, aquí estamos fabricando cosas médicas y detalles que están utilizando en otros países, y eso es lo que más dinero están dejando. Correcto. Y ahí tengo una pregunta, Tony. Digamos, algo que yo siempre he admirado de vos como empresario es, y lo he notado muy claro en el norteamericano, ¿verdad? Es su visión global. Es decir, ven qué interesante. Digamos, Tony, cuando inicia su negocio, o sea, piensa en un blog para llevar esto que estoy viviendo a otros que no están en Costa Rica. Entonces, ¿qué recomendarías a una persona para lograr tener esa visión global? O sea, ¿y cómo podríamos como costarricenses alimentar eso? Interesante, porque regresamos a la pregunta de Jorge, que cuando empezamos hace 25 años, era Wild West aquí. Y también me sentí que pude lograr tener un negocio de éxito, parte por como yo era criado. Entonces, es algo difícil poner su mano en esto, pero siempre cuando yo crecí, tuve la idea de que yo puedo ser todo que quiero ser, hasta el presidente de Estados Unidos, hasta cualquier cosa que yo quería. Entonces, parte de esto es desarrollar esta confianza en su misma. ¿Y crees que eso tiene que ver con con la historia inmigrante de tus padres? Puede ser esto. Tal vez mis padres, los dos estaban atrás mío, puseando lo mejor para mí. Entonces, me ayudó mucho. Entonces, hablando de cómo desarrollar esta visión de empresario, yo creo que tiene que empezar a tener la confianza en sí mismo primero, y también tiene que ver, no imponer, especialmente cuando estás empezando un negocio en otro país, que no imponer su manera, es ayudar, primero aprender cómo es la cultura donde vas a empezar, y después ver una manera donde puedes enseñar las cosas buenas que traes, y también recibir las cosas buenas que la gente tiene ahí. Ahora detrás de cámaras me decías de un término, ¿verdad? El término era give and take, creo que era. Sí, un give and take, sí. Es como dar y recibir. Sí. Explícame un poquito, porque me parece que eso es esa filosofía que estás mencionando ahorita. Bueno, estoy hablando de también, es un give and take en este aspecto. Tienes que aprender y también tienes que enseñar, pero también hay un give and take de una empresa, donde vas a dar su ser todo, su tiempo, 70, 80 horas por semana, pero vas a recibir más flexibilidad, vas a recibir tal vez la plata, vas a dar sus días libres, algunos días, pero vas a tener la flexibilidad más tarde. Ajá. Entonces, pero igual con la enseñanza y aprendizaje de la cultura que estás. Correcto, o sea, es como en dos vías. Y eso creo que quisiera como rescatarlo acá. Muchas veces, y creo que es propio del empresario latinoamericano, ¿verdad? Es el tema de yo nada más quiero recibir, ¿verdad? Nada más quiero como para mi buchaca, ¿verdad? El término de si mi empresa va bien, I don't care anymore, ¿verdad? No me interesa más. Hay un sector empresarial que podría tener esa visión. Y
digamos, viendo el caso de Tony, un empresario exitoso a lo largo de los del tiempo y lo que he visto, digamos, lo he visto evolucionar en ese proceso, que llegues a esa conclusión de, no, o sea, la realidad es en dos vías. O sea, me das, ¿verdad? Porque yo como empresa no es una fundación, o sea, quiero algo de la sociedad a la que le estoy dando un servicio, ¿verdad? Pero también le estás dando a ellos, o sea, le estás devolviendo algo a la sociedad. Sí. Entonces, creo que ahí se rescata algo muy importante, ¿verdad? No es solamente cómo saco más, ¿verdad? Cómo obtengo la mayor rentabilidad, cómo obtengo cómo hago crecer mi empresa. O sea, necesariamente tenés que llegar a dar. O sea, sí. Para recibir tenés que dar. Sí, es una enseñanza de la vida, yo creo que para todo. Si es un socio, si es un esposo y esposa, tiene que dar para recibir también. Y bueno, hablando de como la familia, no están preguntando pero yo creo que cuando estás empezando una empresa, tiene que tratarlo como un bebé, porque es un bebé. Tiene que dar el amor, tiene que dar su tiempo, tiene que ver que no se puede mezclar el dinero personal con el dinero de la empresa. Hay que ser muy bien ordenado. Sí, ordenado. Okay, sí, como un buen padre a su bebé. Esta primera empresa que tuviste el tema de la agencia de viajes y el hotel, ¿cuándo te desvinculas de la empresa? ¿En qué año fue que te desvinculas? 2019. ¿Tenías uno o varios socios? Bueno, yo empecé con un socio y éramos socios solo nosotros dos por los primeros 10 años más o menos. Okay. Y después éramos 3 y después al final 5. Eran 5 socios. Sí. 2019. Ok, entonces pasaste de tener un socio a tener 4 más. Correcto, sí. Ok, y es algo que también detrás de cámaras hablábamos, que digamos, Tony ha sido un empresario que siempre ha tenido socios. Tony, la pregunta del millón, ¿cómo escoger un buen socio? Yo creo que es dos cosas. Tiene que ver una persona en que tiene confianza, primero. Tiene que tener la confianza porque la verdad es que si es una empresa pequeña, puede ser una empresa grande en 1 año, 2 años, 10 años. Entonces tiene que tener la confianza de la persona has your back. Cuidando la espalda. Sí, exacto. Y también yo creo que tiene que buscar a alguien que complementa que tú traes. Digamos, mercadeo, mi primer socio, él tenía todo esto detrás de él. Yo tenía más como recursos humanos, operaciones. Entonces, yo estuve muy serio y él un poquito más como... más marketing, sales. Sí, todo esto. Entonces, yo creo que tiene que buscar a alguien que se complementa. Complemento. Ajá. Entonces, confianza y, digamos, una persona que se complemente con uno. Exacto. Y uno más, vamos a ver qué más. También, yo hablé con usted de tener un socio. Para mí fue esencial en cualquier empresa que yo estuve, porque es como ir al gimnasio. Estás allí, tiene unos 5 reps y el otro dice que 5 más. Y con ayuda un montón a que, bueno, él está trabajando 10 horas más, bueno, yo voy a hacerlo también. Entonces, esta ayuda a ustedes dos como socios y también a la empresa a crecer. A sacar más de uno. Sí. O sea, un socio que te ayude a sacar más dar más de uno. Exacto. Ok, interesante. Y también usted puede ser un buen ejemplo a sus empleados. Give the extra mile, go the extra mile. Dar un poquito más de usted para que podamos subir. Ok, esa es cómo elegir un socio. Sí. Pero la otra pregunta es, ¿cómo darse cuenta
o cómo te diste cuenta que era tiempo de tomar un camino diferente? Bueno, empezamos ahí con socios. La verdad es que cuando agregas más socios a la mezcla, también hay más ideas y tal vez no se pueden estar en la misma página siempre. Este pasa aún más cuando sus socios se casan, porque hay alguien más atrás de esto. Entonces, no son 5 voces, son 10. Entonces, hay que tener cuidado con esto también, que negocio es negocio, personal es personal, pero se puede decir pero en la práctica es otra cosa. En la práctica es otra cosa. Ok, entonces, ¿sientes que es momento de hacer el cambio o sientes que es el momento de dejar ir cuando las ideas o los caminos empiezan a tornarse diferentes? Sí, este es un parte. No hablando de negocios, de socios, más que todo también tienes que ver adentro de usted. Si usted aún está apasionado con esta empresa después de 19 años o no. La verdad es que yo creo que en año 15 o 16 yo quería hacer algo diferente. Entonces, no se puede quedar cuando quieres estar haciendo algo diferente. Entonces, hay que buscar una manera. Me estás diciendo que más o menos cuando tenías 15 años de tener la empresa, ya empezaste a sentir eso. Tomas la decisión más o menos como a los 19, 20 años de tener la empresa. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo fue ese proceso? O más bien, ¿qué enseñanzas puedes extraer del año 16 al año 19? Porque obviamente, te entiendo, te tomó tiempo tomar esa decisión. De decir, a ver, le di 16 años a una empresa. Igual podría ser, digamos, una relación personal. Le di 16 años de mi vida a esta persona o lo que fuera. ¿Qué lecciones extraes de esos 3 años? Que son 3 años que tuvieron que haber sido difíciles. No tan difícil. La verdad es que cuando tienes que, como yo digo, tienes que estar honesto con su mismo. Entonces, si llegas a un punto 16, vamos a tomar este, y un punto donde dice, no estoy haciendo algo que me llena tanto. Tienes que ser honesto, pero también después activo en ver una manera de salir. Entonces, y buscar de concretar algunos procesos para que nosotros podamos ver atractivos a un posible inversionista. Y este nos trae a otro punto seguro, cuando es tiempo de vender. Que es todo un arte, ¿verdad, Tony? Sí, es todo un arte. Es todo un arte. Porque yo que nunca he vendido una empresa, ¿cómo es el proceso? Bueno, el proceso yo creo que es establecer o concretar los procesos de la compañía. Tiene que tener todo ahí en orden. Estructurado para que cuando alguien está interesado, digamos, pensamos en esto. Si quiere que alguien te invita a salir, ¿qué? Vas al gimnasio para que se vea bien, buscas alguna camiseta bonita para que se vea bien. Así es la misma cosa con una empresa. Tienes que dedicar el tiempo, tienes que dar este tiempo y estar seguro que todo está en orden, sus finanzas, sus procesos, como yo digo. Y después tienes que buscar posibles inversionistas y estar listo para las preguntas que van a tener, porque siempre van a tener una pregunta que no estás listo, que no estás listo de contestar, pero tienes que hacer sus prácticas. Y yo creo para una empresa tienes que estar siempre listo de vender. No es que voy a la venta hoy o mañana y acabo de empezarlo, pero siempre hay un tiempo de luna de miel, donde estás como 100%, me encanta esto, yo quiero hacerlo por toda mi vida. Pero esto pasa, como en cada relación.
Entonces tiene que estar listo para el próximo paso, porque si no, ¿qué va a hacer? Entonces, si yo decidí en año 16 de decir, bueno, no quiero estar aquí, entonces no vengo a la oficina, no invierto en procesos, no invierto en esas cosas. Al final, ¿qué pasa? En año 19 no tienes una empresa, tienes una cosa donde tienes que dar a alguien más y has perdido todo. Se ha perdido valor. Sí, entonces la verdad es que tienes que ver una manera de incrementar este valor. Claro. Algo interesante, y me voy a tomar la libertad, Tony, Jorge, de recordar el año que yo conocí a Tony, porque yo conocí a Tony en el año 19. Y hay algo que yo recuerdo vividamente en esa reunión, que fue un sábado. Sí. Sábado me escribe Tony que, digamos, le interesaba reunirse conmigo y con su señora esposa, Katia, que le mandamos un saludo, una muy buena amiga también. Y recuerdo que Tony dijo algo en esa reunión que no he dejado de olvidar, y es: yo sé que tengo que tomar esta decisión, sé que, digamos, quiero tomar esta decisión, pero también sé que no tengo todas las herramientas para tomar la decisión. Entonces, por eso es que se acerca a nosotros, para que le ayudemos en el proceso de cómo tiene lugar una venta, ¿verdad? O sea, qué se tiene que cumplir en el plano financiero para decir, ese es el valor de mi participación en la empresa. Tony, o sea, yo te diría, ¿cómo conservar la humildad? Porque tenías 19 años de ser empresario. En ese momento yo tenía 2 años de serlo. A&B Advisory tenía 2 años de constituido. ¿Cómo conservar la humildad para decir, necesito ayuda después? O sea, porque yo no conocía de tu agencia. Y te acercas y dices, ok, vamos a ver. Yo sé que es mi empresa, pero no sé cuánto vale. Necesito que me ayudes a eso. ¿Cómo conservar eso? O sea, ¿qué consejo le das a los empresarios para conservar esa humildad y decir, no tengo por qué saberlo todo? Buena pregunta. Y la verdad es que me trae a la cosa de diferentes sombreros. Entonces, yo tenía el sombrero de finanzas, pero no soy financiero. Porque he tenido una clase de finanzas sí, en la U. Y entonces yo sabía, después de tal vez como 5 años de la empresa, que ocupamos a alguien más que sabía las finanzas. Entonces buscamos un gerente de finanzas. Y ahí fuimos. Después abogados. Yo puedo actuar como abogado, puedo leer un contrato perfecto, pero no soy abogado. Entonces tienes que, no es tanto saber sus límites, pero entender que no es mi charco. No soy el experto. Nunca voy a ser experto de esto. Por esto hay expertos en esto. Y en este momento, 19 años ahí, yo no sabía cómo valorar esta empresa, que era mi hijo de 19 años, y sacar todo el sentimiento y solo ver los números. Y usted me ayudó un montón. Ok, háblame de eso, sacar el sentimiento y ver el número. Porque ahí diste en un punto clave en temas de valoración de las empresas. Que usualmente, eso uno lo ve típicamente en cualquier empresario. Es que mi empresa no puede valer eso, mi empresa vale esto. Y es interesante cómo tener esa mente fría, Tony, para decir, no, es que lo que él me está diciendo it's what it is, ¿verdad? No es lo que yo creo, sino es lo que es. O sea, ¿cómo manejaste eso? O sea, porque yo recuerdo cuando te di el número, bueno, quizá yo creo que con esto tal vez lo voy a responder, ¿verdad? Porque tal vez no venías prejuiciado, sino que decías, yo quiero que usted me diga cuánto vale mi empresa. Yo creo que vale algo, pero yo quiero que usted me lo diga. Creo que eso fue. Pero,
cuéntanos esa separación de los sentimientos versus verlo racionalmente, totalmente, de sí, esto vale mi empresa. Es un proceso muy difícil. Hablando de los 100 personas que estaba en la empresa, yo pensé en ellos también, que yo voy a salir y ¿qué va a pasar con esta gente? Y al final todo bien, gracias a Dios. Okay. Pero tienes estos sentimientos, son 19 años de mi vida, es un cuarto de mi vida. Un quinto, si llego a 100, quién sabe. Pero entonces, esa es la cosa que seguro algunos de sus clientes vienen y dicen que no, yo he invertido toda mi vida en esta empresa, entonces tiene que valer esto. Ok, pero no es así. Los números son los números. Y antes que llegara a vos, tuve varias conversaciones con Katia y también conmigo mismo, donde yo tenía que separar mis sentimientos y decir, no, sentimientos es una cosa, pero este negocio es otra. Y si yo quiero salir bien y quiero empezar algo nuevo, tengo que pensar en lo frío, como se dice. Correcto. Ahí me sale una pregunta para vos, Alex. Ajá. ¿Qué se contempla para sacar ese número? ¿Qué se contempla? Interesantísima esa pregunta, Jorge. Digamos, en temas de valoración de una empresa, y aquí hay que separar dos cosas. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. ¿Ok? El precio es el monto que le das a algo de acuerdo a una negociación específica que tienes. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, Jorge, esta tasa vale $100 millones. Y vos me pagas los $100 millones. Pero que realmente valga eso es otra cosa. ¿Verdad? Entonces, empezamos con que lo que no tienes que llegar es al precio, porque el precio es totalmente subjetivo. El valor se basa en premisas más objetivas, ¿ok? ¿Y qué premisas más objetivas? El primer tema, ¿en qué estado está la empresa en ese momento? No es lo mismo valorar una empresa que está en sus números rojos a que valorarla en una empresa que está floreciendo, claramente. ¿Por qué? Porque la empresa que está en números rojos, evidentemente el inversionista, el que quiera, digamos, llegar a comprar esa empresa, cuando la evalúe se va a dar cuenta de que el precio, o sea, que el precio al que pueda aspirar es más bajo, ¿ok? Entonces, el estado que tiene esa empresa. La otra es la condición del que está vendiendo. No es lo mismo, usted puede tener una empresa floreciente, pero si usted tiene un problema de flujo y necesita vender, sí, es diferente. Entonces, ahí te estoy diciendo, el estado de la empresa, tu condición en el proceso de venta, o sea, no es lo mismo, digamos, querer vender a que me lleguen a comprar. Son dos cosas totalmente diferentes. Y hay variables financieras ya muy propias, que por ejemplo, dependerá, ok, si yo estoy con una empresa que prácticamente que le voy a poner el candado, yo valoraré esa empresa en función de lo que tiene, el edificio que tiene, la maquinaria que tiene, etcétera. Bueno, voy a tomar el caso, digamos, de una empresa que Tony tiene en este momento, ahorita tal vez podemos hablar un poquito más de eso. Cuando llegamos a hacer la valoración de esta segunda empresa, Tony me dice, bueno, ok, pero quiero entender cómo es la valoración, porque yo no voy a vender las botellas, no voy a vender las cajas, no voy a vender la máquina, yo voy a vender un negocio andando, un negocio que hoy por hoy produce un flujo. Entonces Tony muy inteligentemente dice, o sea, yo no te voy a vender una caja, pues, porque el que quiera, digamos, ponerse un negocio va a poder comprar esa caja al mismo proveedor que yo tengo. Yo te voy a vender el valor que tiene la empresa. Entonces, nuevamente, dependiendo del estado en que esté la empresa, se utilizan modelos diferentes. Una empresa que quizá ya le vamos a poner el candado, lo que vas a vender son el valor de los activos por aparte. Mientras que una empresa que está en marcha, lo que vas a determinar es cuánto flujo produce esa empresa, cuánto dinero produce esa empresa.
Y ahí hay ya modelos financieros, por ejemplo, el descuento de flujos de caja, que se utiliza mucho. Es decir, yo proyecto los flujos que va a generar la empresa en el plazo determinado y los traigo al día de hoy. Y ese que traigo al día de hoy es un referente de mi valor para yo establecer ese precio contigo. Entonces, si por ejemplo, ya yo digo, ok, esta empresa que Tony tiene actualmente, en el futuro va a producir este efectivo, y el inversionista dice, sí, las premisas que está tomando Tony, el crecimiento, qué sé yo, la automatización, la inversión en tecnología, todas esas variables hacen que ese valor de esa empresa tenga hoy este valor. Obviamente ese valor no se lo vas a convertir, se lo vas a compartir al que va a comprarte, pero es un referente tuyo para definir un precio. ¿Ok? Entonces, si tu valor de la empresa dio $3 millones, $4 millones, ¿ok? Ese es una premisa, o eso es una variable para determinar tu precio. Evidentemente ya entramos en otros temas de negociación. Si tu valor te da $3 millones, $4 millones, póngale el precio $4,5 millones, ¿verdad? Porque vas a entrar en negociación. ¿Ok? Entonces, es por eso, ella es el arte de la negociación en un proceso de venta, ¿verdad? Inclusive, tomo el caso, digamos, de Tony en su momento, con la agencia de viajes. Cuando hicimos la valoración, es interesante, Tony no estaba vendiendo una participación mayoritaria, estaba vendiendo una participación minoritaria en el negocio. Pero vea qué interesante, se volvía más atractivo comprar la participación de Tony, porque iba a hacer que uno de los socios se iba a convertir en socio mayoritario. Sí, entonces tienes que ver las razones que la gente quiere comprar también. Exacto. Entonces, no solamente la condición que tenía Tony, sino la condición que tienen los otros que te quieren comprar. Entonces, tal vez el valor que Tony le dio fue más bajo del precio que estableció. O sea, entonces, pero el inversionista va a terminar pagándole a Tony porque ellos tienen un interés especial en eso. Claro. Entonces, es todo un arte, digamos, el tema de la valoración. Yo lo que sí creo, y por eso hice tanto hincapié con esto, es, vamos a ver, la determinación del valor no es para que te sientas mal. Yo le digo a los empresarios, no es para que te sientas mal dándote cuenta que tu empresa no vale lo que realmente vos crees, porque usualmente pasa así. Porque yo le di 20 años de mi vida, sacrifiqué tiempo, me acordé de las crisis que viví en la pandemia, me acordé de las veces que, digamos, tuve que ir a negociar con el banco, entonces eso le agrega múltiplos al precio que le quieres poner, pero en el fondo tu empresa vale por lo que es. Entonces, lo importante acá es decir, bueno, ok, dame el valor y veamos si ese valor yo lo puedo verlo materializado en un precio mayor, considerando otras variables, que el inversionista que me va a comprar. Vamos a ver, si usted no necesita vender, usted puede esperar el comprador perfecto. Es importante. Pero si usted necesita vender, ¿verdad? La necesidad, como dice, la necesidad tiene cara de perro, ¿verdad? Entonces, además, en los procesos de venta, y aquí voy a extraer algo importante, y esto pasó con un cliente en particular, que eventualmente me gustaría también invitarlo, y sería interesantísimo verlo acá, y voy a tomar el caso de Tony. Cuando Tony nos contrata a nosotros y contrata a un buffet muy bueno, digamos una firma muy reconocida acá, y en algún momento tuvo lugar, creo que coincidió con la pandemia, ¿verdad? Sí, después de la venta, 6 meses después, tuvo lugar la pandemia. Empezó COVID. Apenitas. Imagínate una agencia de viajes. Una agencia de viajes. Exacto. Una agencia de viajes, pasa esto. Entonces imagínate, había acuerdos de pago de esa venta. Evidentemente, cuando tiene lugar eso, obviamente ellos tienen que ajustar eso. Y recuerdo, perdón, Tony, no voy a ahondar mucho en los temas, digamos, por menos, pero recuerdo en ese momento que ellos nos convocan a una reunión. En COVID. En COVID.
6 meses después de la venta, ellos tenían que honrar su compra en varios pagos. Evidentemente, y hacen el primero, el balloon payment, digamos que es el first payment que tiene lugar para que tenga lugar el acuerdo, pero luego existe un plan de pagos. Y ya el segundo no van a poder hacerlo. Llegaron con mascarillas y toda la cosa. No, esto quiero contar esa historia porque, pero no, obviamente no voy a entrar en pormenores, pero porque es una historia muy humana, claro, y que se vive en estos procesos. Y recuerdo que en esa reunión, y esto me encantó, recordemos que evidentemente en ese momento Tony ya había vendido, tenía una parte de la venta, pero obviamente le hacía falta. Y Tony llega y nos convoca al buffet y a mí. A mí me convoca porque, bueno, obviamente él dice, quiero escuchar tu percepción de qué podemos hacer desde el punto de vista financiero. Y al abogado lo convoca para decir, bueno, ok, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo estoy amparado yo? ¿Okay? Y esa reunión nunca se me olvida. Cuando entramos a la reunión de Zoom, ¿verdad? Entramos, creo, éramos como 5 en la reunión. Y la reunión fue como, mira, como que vamos a tomarnos un café, un montón de compas, ¿verdad? Mira, sí, todo bien, ¿cómo has estado? Y se tornó muy, o sea, ellos, su estrategia era, vamos a hacerla soft y hasta cierto punto, creo que hasta cierto punto fue como, vamos a bajarle el nivel a esto. Esa fue mi percepción. Y en un momento de la reunión, ellos empezaron a hablar de, mira, sí, como sabes, empezó el COVID, se nos cae el negocio, obviamente, se nos cae, digamos, la ocupación, estamos en confinamiento. Y yo recuerdo que fue así, ¿verdad? Y entonces un momento, un silencio sepulcral, y tomo yo la palabra. Y yo, ok, todo muy bien, pero ¿cómo me vas a pagar? Y en ese ¿cómo me vas a pagar? Entró la parte, digamos, se saca la parte humana y entra la parte racional. Y te das cuenta que cuando entró la parte racional, ellos no estaban listos. No estaban listos. No esperaban eso. No esperaban ok, todo muy bien, sabemos eso, pero tienes que pagar. Obviamente, claramente, nosotros sabíamos que teníamos que llegar a una renegociación. Claro. Pero no puedes mostrarte débil ahí, ¿verdad? Puedes mostrarte empático, pero no es el momento para mostrarte débil. Y claro, cuando eso surgió, ellos tuvieron que salir de la reunión, ¿verdad? Y llegar con una propuesta financiera. Porque ellos pensaban, no, le decimos, de ahí le pagaremos. Y no. O sea, cuando ya, ok, todo muy bien, pasan, pero ¿cómo me vas a pagar? Y recuerdo que, digamos, ahí Tony me dijo algo muy interesante. Me dice, ok, Alex, gracias por apoyarnos y todo en esto. Ahora lo voy a manejar yo con el abogado. Nada más necesito que me digas cómo vamos a entrar en una estrategia de financiamiento. Y en la estrategia de financiamiento cobró su dinero más un interest. Uh-huh. Y lo extendemos el plazo. ¿Está bien? Al final. Y fue, pero qué interesante. O sea, yo creo que, y porque yo conozco a Tony por el tipo de persona que es, él en ese momento quizá no hubiese podido tomar esa, o sea, yo lo recuerdo muy vivamente en la reunión. O sea, ok, todo muy bien, pero ¿cómo vas a pagar? O sea, porque fue algo súper directo y creo que eso es algo que empresarialmente a las personas les cuesta, ¿verdad? Y creo que como empresarios creo que tenemos que tener esa habilidad de sacar esa parte emocional en los momentos críticos, porque cuando lo dejas ahí, puedes perder. Entonces, y algo muy importante ahí es que Tony siempre ha sido muy empático, pero a veces hay que no serlo.
No para que vayas a maltratar a nadie, pero tal vez en ese momento, si hubiese sido Tony al 100%, quizá no estaríamos contando esta historia. Quizás. Exacto. Entonces, y eso me recuerda, y eso ya quiero llegar a otra enseñanza, porque no quiero quitar mucho tiempo, porque aquí está el invitado. Pero vamos a ver, este cliente en particular con el que trabajamos con ese mismo buffet, excelentes personas, Sí. un día me llama, porque no lograba cerrar la negociación. La contraparte le iba pateando. Eso era más un litigio que una negociación de compraventa. Era un litigio. Entonces me llama, me dice, mira Alex, está pasando esto. Y ya habíamos dilatado muchos temas en el proceso, se habían hecho muchas reuniones. Y ¿sabes qué fue lo que dije yo? En esa llamada telefónica con él, le dije, vamos a ver, usted me está llamando a mí para que yo le dé consejo. Y el consejo que le voy a dar es, siga su propia intuición. En este momento, ni el buffet más reconocido, ni yo, le van a dar la línea. Pero usted, en el fondo de su corazón, sabe lo que tiene que hacer. Y mandó un correo, un ultimátum, de que si no tenía lugar la negociación, ya iba a tener lugar el litigio. El lunes siguiente, él mandó el correo un sábado. Dice, yo lo mandé y me fui. Un correo bien duro, bien directo. Y ya el lunes tenía una propuesta económica. Es intuición. Yo a veces le digo a los empresarios, a veces escuchar mucho especialista también te puede enredar, ¿verdad? O sea, en el fondo los empresarios somos una especie diferente, ¿verdad? Y creo que lo que nos hace diferente es la intuición. Y en esos procesos no puede faltar. Pero volviendo al tema, Tony. Pero hablando de esta intuición, y después seguimos con preguntas, también parte de la intuición es saber cuándo tienes que buscar gente que pueda ayudarte. Digamos, ¿pagas ahora o pagas más tarde? Entonces, firma que estás hablando no es barato. No es barato. Pero la verdad es que sin la ayuda de ellos, esta cosa de COVID sería más peor para nosotros. Claro. Porque al final el contrato era casi como 25, 50 páginas y estuvimos cubiertos. Claro. En cualquier eventualidad. Correcto. Sí, exacto. Entonces, ¿pagas ahora o pagas más tarde? Exacto. O no recibes. O no recibes, exacto. Y lo que podría considerarse caro, ahí se demostró que era necesario. Sí, exacto. Eso es importante. Ahora, vos cuando comenzaste a tener la idea de vender, y una de tus palabras y lo que estabas pensando era sobre las personas que estabas amando, ¿verdad? Uh-huh. Y una de las cosas más difíciles para muchos empresarios es delegar, y más que delegar, es cómo sistematizo mi puesto para que cuando yo me retire todo esté en orden. ¿Cómo fue tu proceso para poder hacer que tus decisiones y tu trabajo tal cual en la empresa se mantuviera sin vos? Buena pregunta, súper buena pregunta. Y yo creo que mi experiencia en recursos humanos me ha ayudado un montón. Empecé en recursos humanos cuando viví en California y yo era el principal de recursos humanos para esta empresa. Entonces, siempre enfoqué en entrenamiento, también con la gente que estaba como directo, reportando directamente a mí. Tuve por lo menos 1 hora por semana con ellos hablando de diferentes cosas que ha pasado y decisiones que yo tomé y preguntándoles a ellos si pasará a usted, ¿cómo
cómo es el proceso para usted para decir qué hacer. Entonces, yo creo que comunicación es muy importante, tener los procesos ahí escritos de 1 a 10 es importante también, pero siempre hay un factor humano, y este factor humano es, solo puedes llegar a y ver esto con conversaciones con la gente. En tu caso, ¿cuántos manuales tenías? Uy, no sé, en mi caso tal vez unos, ¿qué? 10, más como 40. 40 manuales. Sí, sí. Y ahí es donde uno se queja, ¿verdad? Qué bonito ver ese punto de vista, porque yo nunca le había preguntado esto a un empresario, ya, que consolidado y que haya vendido. O sea, qué importante es el tema de los manuales. De documentar. Documentar todo eso, porque al final uno comienza, la velocidad sin sistemas es peligroso, ¿verdad? Y el sistema con velocidad pues hace el éxito. Eso es una frase de un gurú que se llama Sri Sri Anandamurti, o por ahí anda, la estoy parafraseando, y es eso, o sea, tener los sistemas, tener bien documentado todo esto, porque para que tu salida sea fluida y sea indolora. ¿sí? Indolora. Y porque a veces uno juega mucho, ay sí, yo soy muy intuitivo, ay sí, yo lo hago de mi manera, y yo caigo en eso. Pero cómo ordenar las cámaras, cómo poner el sonido. Y Jorge, te voy a decir algo, digamos, esto que estás mencionando no es solamente propio de las empresas pequeñas o de las empresas de microempresas, eso pasa inclusive en corporaciones. Digamos, ver cómo los procesos no están documentados, ver cómo hay líderes que se creen, digamos, llamémoslo así, indispensables en la organización. Inclusive se niegan a crear esa documentación de procesos porque esa es su forma de sentirse indispensables en la empresa, ¿verdad? Pasa montones también. Sí. Pasa montones. Y ese es un error. Es un error. Porque la verdad es que para mí, alguien que es indispensable es que alguien que crea este proceso para ir a crear otro. Porque para mí este es indispensable. Porque hay mucha gente que quiere, como dice, cuidar su trabajo. Y ellos agarran toda la información y no comparten con nadie más. Y este no es bueno para el negocio ni para ellos, para mí, para el crecimiento de ellos. Yo veo esto y digo, gracias por trabajar con nosotros, pero es tiempo que se va. Ok, Tony, yo quisiera que avancemos en el tema de toda esta carrera que has tenido, digamos, como empresario, vendes. Pasaste de dedicar 50, 60 horas a una empresa, te ves, y en ese momento, ¿qué edad tenías, Tony? Yo tenía 44 años. 44 años, te ves retirado a los 44 años. ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste inmediatamente después? Bueno, inmediatamente después fui a un viaje, después a nadar cada día casi, y la verdad es que se siente algún vacío, digamos, después de esto. Hemos hablado de esto, que ahora ¿qué? ¿Qué hago? What's next? What's the next step? Y la verdad es que yo creo que otra vez tienes que tener, si quieres llamarlo meditación interna o hablar contigo misma, es importante que vas pensando qué es la próxima cosa, porque con 45, 44 años no vas a retirar y estar ahí sentado. Además supongo que tenés una mente creativa, ahí siempre tirando ideas. ¿Qué pasa si hago esto? Hay una emoción interna. Sí. Hubo un proceso entonces ahí de reflexión, no es me desocupé y una vez me ocupo. Bueno, yo sé que él sabe la respuesta de esto porque hemos hablado de esto. Sí. Pero es que quiero que lo compartas con la audiencia. Claro. Hay un tiempo donde tienes que decompress y después ver. Y él me ayudó también con esto, Alex. Tal vez esta entrevista es de usted, ¿eh? No, pero ¿de qué?
No, porque llevas 20 años de pensar en una manera como, bueno, yo estoy encargado de esta empresa con 100 personas y tengo que hacer esto y esto, pero de verlo por otro lado, de inversionista. Entonces, en este momento, usted me ayudó mucho en ver por otra perspectiva, de ver qué pasa si yo hago inversionista. ¿Qué pasa si yo hago un consultor ayudando empresas a crecer? Y yo hice los dos. Empecé consultoría con empresas pequeñas, medianas. Me encantó esto. Y también empecé a invertir. Empezar con el proceso de... ¿Qué habilidades crees que se necesita para...? Porque, vamos a ver, creo que, digamos... Hay muchos libros de CEOs, ¿verdad? Uh-huh. Y el CEO, la comunicación, el liderazgo, conformar equipos, desarrollar equipos, etc. Pero hay pocos libros, y voy a decirlo con conocimiento de causa, de cuáles son las actitudes que debería tener un inversionista, cuáles son los skills que debería tener un inversionista. Creo que el más reconocido es Warren Buffett, ¿verdad? Que es el que habla más de cómo propiciar crecimientos en la empresa sin necesidad de estar en el día a día, ¿verdad? Y me imagino que también existen directrices como las que puede girar Jeff Bezos, por ejemplo en Amazon, que ya no es el director general, sino ya está en el Board of Directors, ¿verdad? O sea, ya no es el CEO, sino es el presidente de la junta directiva. ¿Qué actitud, o sea, qué crees que son los skills que se necesita para ser un inversionista? Tienes que leer, tienes que ser bien educado en qué está pasando en el mundo, qué está pasando en negocios, okay. A dónde va, digamos, vamos a cambiar de gasolina a eléctrica, vamos a ver emerging markets. Mercados emergentes, sí, todo. Sí, tienes que estar allí anuente de todo. Recuerdo la primera vez que en algún momento empezamos con lo de cripto, ¿recuerdas? Uh-huh. En algún momento, con total desconocimiento, ambos, en el tema de criptomonedas, se dio el primer pico del Bitcoin. Uh-huh. Y en su momento Tony le planteé a Tony, bueno, ¿por qué no hacer una inversión? Evidentemente en un ETF, digamos, de Bitcoin regulado en Estados Unidos en su momento, y compramos alto. Ajá. ¿Recuerdas? Sí. nunca se me olvida. Grayscale Bitcoin es un fondo público en Estados Unidos. Compramos el Bitcoin, ¿como que estaba? Como en 52. Lo bueno es que ya lo recuperaron, ¿no? Vamos a ver, esa es la historia. Esa es la historia. Lo compramos en su momento porque yo le dije a Tony, definitivamente Tony, tenés que prestarle atención al cripto. Estaba elevado, claramente, pero había perspectivas de crecimiento muy alto y llegó a estar en 8. Uh-huh. Yo recuerdo. Pasó de 50 a 8. De 50 a 8. Ah, no, sí. De $50 la participación en el fondo de inversión en Bitcoin a $8 la participación. Y aquí quiero rescatar algo. ¿En algún momento tuviste miedo de esa caída? Dijiste, vamos a ver, me salgo, no importa, deme los 8. Pero la verdad es que yo creo que manejamos bien esta. Ajá. La verdad es que también otra cosa que yo creo que tiene que tener la paciencia y la visión que es el mercado también es cíclico. Es cíclico, correcto, uh-huh. Correcto. Entonces, paciencia. Paciencia, Paciencia. Esta es la palabra. Y no perder la calma. Ajá. Porque yo creo que, y eso pasa mucho, digamos, en términos de inversión, y es algo que en las reuniones que nosotros hacemos mes a mes, Tony hace una pregunta, mira, ¿y esa inversión qué? Entonces yo le digo, Tony, las perspectivas son estas y estas. Ok, me gustaría, volviendo al caso de Grayscale, se mantuvo en 8, 12, 15, 20, y ya de un pronto a otro, cuando tuvo el último pico, el finales del año pasado, llegó a estar en 60 y ¿qué? 68. 68. Uh-huh. Y yo le dije a Tony, espérate, va a crecer. No, ahora sí.
ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, me salgo. Y se salió y bueno, sacó la ganancia que tenía que sacar. Pero interesante porque, por ejemplo, es como las dos perspectivas. Cuando escucho al que me está diciendo calma y cuando yo ya tengo que tomar la decisión, it's time to sell, ¿verdad? Es tiempo de vender. Entonces, la paciencia. ¿Qué dirías también en términos de portafolio? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido en el tema de inversión? Varias cosas. Digamos, cómo ver el ciclo. Una cosa que tiene que ver el ciclo, que si puedes tener información de 10, 15, 20 años. Esta ayuda un montón de proyectar qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? También tiene que tener varias cosas, no solo en tecnología, no solo en digamos, petrolera, cosas así. Tienes que tener un portfolio amplio, digamos. Diversificado, sí. Diversificado, yes. Ok. Jorge, ¿no quieres preguntarle algo a Jorge, Tony? Te escucho, te veo escuchando y escuchando, nada más. Sí. No, el encantado de tenerte acá en esta conversación y yo creo que deja más claro a las personas en qué pasos puedes seguir para poder llegar a tener esa libertad o esa posibilidad de venta, porque a veces el ser humano por tendencia natural tiende a acaparar y no soltar. Sí. Y entonces se quedan en ese ciclo y pasan años y ya el chiquito está muerto. Ya se fue a la universidad y ya se casó y ahí lo seguís ahí hablando y tener la posibilidad de decir, bueno, ya, pues también requiere mucha sabiduría. A nivel de sabiduría, ¿qué te gustaría compartir en estos últimos minutos en cuanto cuándo es decidir dejar crecer al chiquillo o decir ya listo, está muerto, sigamos adelante? Bueno, yo creo que el primero es, yo creo que dije también, es que siempre es estar listo para vender. No es que quieres venderlo mañana o esto, pero y que yo digo de esto es siempre estar involucrado de su empresa. Si a veces, ¿qué pasa? Los primeros 3, 4 años es que no tienes un buen balance de vida y de negocio. Entonces, llegas a un burnout, donde no puedes ir más, no tienes más energía para dar. Y es fatal para vos y también para la empresa. Entonces, tienes que buscar un buen balance. Si para usted es pasar tiempo con sus chicos, perfecto. Si es ir al gimnasio, tiene que hacerlo. O hacer un viaje con su partner, perfecto. Pero tienes que buscar este balance. Si no tienes este balance, se hace muy difícil dar su 100% y también a la hora de soltar, se hace más difícil soltar porque convierta en todo su mundo. Entonces, no puedes imaginarte sin esta empresa. Y yo creo que hemos hablado de esto. Hablando tal vez más fríamente, 2 años después de vender mi participación, es que esta empresa era parte de mí, pero no me definió. No me definía. No me definía. Entonces, tienes que saber cómo separar, porque si no se puede separar y no puede ser su propia persona sin el negocio, va a ser mucho más difícil soltarlo. Y complementando eso que dice Tony, eso es una pregunta que yo a veces le hago a los empresarios. Yo siempre le digo, dígame usted quién es, y lo que te dicen es lo que hace. No, usted no es lo que hace. Usted no es un ingeniero, o sea, eso es lo que usted hace, pero usted no es eso. Y yo creo que estar consciente y claro en eso es lo más importante digamos, para un empresario, de que lo que haces no es lo que eres.
lamentablemente, no digo lamentablemente, como nosotros nos involucramos a tal nivel con la empresa, tendemos a creer que somos la empresa. Pero usted no es la empresa, y en consecuencia no es lo que hace. Usted es un individuo aparte que tiene que trabajarse usted, tiene que mejorarse usted, tiene que lograr los balances que dice Tony, ¿verdad? El balance de, ok, vamos a ver, yo cuando salgo de esa puerta, yo soy alguien más, ¿verdad? No soy el CEO de la empresa. Y yo veo casos tan claros, por ejemplo, conozco empresarios que transfieren su estilo directivo a su vida. Entonces los ves ves su vida personal como el negocio. Entonces dicen, bueno, voy a tener hijos porque ya mi esposa tiene esta edad, entonces ya cuando viene el hijo, ella va a estar, le pongo la nana, y me explico. Entonces es como una decisión empresarial más en su vida. Y es triste. Porque no es lo mismo. O sea, podés liderar tu vida, digamos, con algunas habilidades que tenés como empresario, sí, claro, pero tus decisiones personales no son empresariales. Y cuesta, o sea, y a veces les cuesta. Por ejemplo, me pasaba con a un empresario que recién tenía a su hija y seguía teniendo el mismo horario draconiano, entonces llegaba a ver a su hija a dormir. Se iba, salía, y su hija estaba dormida, volvía y su hija estaba dormida. Entonces, bueno, no sé, obviamente cada decisión empresarial, o sea, cada empresario toma sus decisiones y vamos a tener que ir con ellas, pero lo que creo es que, digamos, tus decisiones no pueden, o sea, no puedes manejar tu vida personal como manejas tu empresa. Eso es algo que yo creo, y se logra con ese balance que dice Tony. O sea, porque a veces eso es un tema, digamos, importante que yo he trabajado mucho. Por ejemplo, uno siempre cree que tiene que estar haciendo algo. Recuerdo una vez que me dice Tony, mira, después de una reunión, vamos al spa. Me dice, vamos al spa. Y fue interesante porque toda la conversación que tuvimos ahí no tuvo nada que ver absolutamente con la empresa o con sus inversiones. Era un momento... Sí, tiene que flip the switch. Exacto. Apague. Ahorita no se trata de inversiones, no se trata de empresas, se trata de ser. Entonces es interesante. Muchas veces nosotros como empresarios nos perdemos en eso. Entonces, Tony, muchísimas gracias por venir acá. Realmente te agradezco montones el tiempo que tomaste. Jorge también, ¿verdad? Gracias. No sé, Jorge, si quieres decir algo más, o Tony. No, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo y los que están viendo los clips también, porque también es parte de la estrategia. Y gracias por acompañarnos. Y bueno, Tony Silva, Alex Barbosa, Jorge Sancheza se despiden. Hacer empresa con esa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Y vos qué opinás? Deja tu opinión y dudas en los comentarios para responderlos en el próximo podcast de Hacer Empresa con S.